El recorrido del Tour de Francia 2024 es bastante espectacular. Tiene, entre otras cosas, una etapa con gravel. Se supera el paso más alto de Europa. Además, tiene 2 contrarreloj individuales y muchísima montaña en su trazado. Así que en el vídeo de hoy vamos a meter el bisturí en el recorrido y vamos a hablar de cuáles son las 5 etapas más duras y decisivas del próximo Tour 2024. Vamos allá, chavales. Yo soy Marc Figueras y esto es El Sello Ciclista. ¡Yepa, chavales! Pues chapó, para mis amigos del Tour de Francia, que han sido capaces de diseñar un trazado espectacular a la vez que justo es el próximo Tour de Francia, y esto es algo que a veces escasea en los recorridos de la Gran Boucle, porque al final, no nos engañemos, el gran objetivo del Tour de Francia es presentar un recorrido que dé pie al espectáculo. ¿Y qué da pie al espectáculo? Pues muchísima montaña, y en los últimos años lo hemos visto que en pro del espectáculo el Tour de Francia diseña muchas etapas de montaña, y muchas veces en cuanto a la justicia, en cuanto al recorrido equilibrado, no lo es, porque hay muchísima montaña y poca crono. En el Tour del año pasado había muchísima montaña y tan solo una crono de 20 y poco kilómetros. En cambio, este año el Tour de Francia presenta un recorrido equilibrado. Fijaos, 59 kilómetros de contrarreloj individual, Va a haber 2 cronos, que en total van a sumar casi 60 kilómetros de crono individual, donde, por narices, el próximo ganador del Tour de Francia será un hombre que ande muchísimo en la crono. Pero no tan solo los requisitos para ganar el próximo Tour de Francia son andar bien en crono, sino que también son ser un ciclista completo y ser capaz de superar una etapa de gravel, una etapa de este rato, una mini Strade Bianche. La etapa 9 tendrá 14 tramos de gravilla, que en total van a sumar 32 kilómetros de este rato. Por lo tanto, estamos ya hablando del próximo campeón del Tour de Francia, un ciclista que vaya bien en la modalidad contra el cronómetro, que supere los 60 kilómetros de crono individual sin ningún tipo de problema, que después sea capaz de superar una mini Strade Bianche, 14 tramos de este rato, y además que sea capaz de superar grandes montañas. El próximo Tour de Francia, no nos olvidemos, también tiene muchísima montaña. Por lo tanto, un recorrido para mí muy equilibrado, un recorrido muy versátil, que va a exigir que el próximo ganador del Tour de Francia, por supuesto, será un ciclista fuerte, pero sobre todo será un ciclista completo, que esto es algo para mí muy justo. Ahora vamos a ir hablando de estas etapas. Dejadme en comentarios qué os parece el próximo Tour en cuanto a recorrido, pero antes de empezar hablando de estas 5 etapas durísimas del Tour de Francia, las 5 etapas más decisivas de la Gran Boucle, pediros, chavales, que le dejéis un like al vídeo, que os suscribáis al canal, porque esto realmente marca la diferencia. En primer lugar, vamos a ver la primera gran etapa dura del próximo Tour, que es la gran primera etapa decisiva de la carrera. Como sabéis, comienza el Tour de Francia en Italia. Es algo un poco contradictorio, el Tour de Francia comienza en Italia, pero bueno, primeras etapas en Italia, ya hay muritos y pueden pasar cosas en las primeras etapas en Italia. Etapa 4 se sube el Galibier, no se termina arriba, pero ya os digo, los Alpes llegan temprano, se sube el Galibier y se termina justo a pie de Galibier, descendiendo este gran coloso del Tour ya el día número 4, pero la primera gran etapa donde pueden pasar grandes cosas y la carrera puede explotar es la etapa número 9, etapa esta de este rato que os comentaba, 14 tramos de este rato que estáis viendo el recorrido. Etapa número 9, se sale desde Troyes y termina en Troyes, 14 tramos, 32 kilómetros de este rato en total, donde, bueno, esto es un recorrido pensado para el espectáculo. Al final, director del Jumbo-Visma, Plug, dice que no está a favor de esta etapa, que pueden pasar muchas cosas y hay más que perder que a ganar. Incluso Lefebvre, que va a traer a Remco Evenepoel como líder, tampoco es muy... Incluso que Lefebvre es el director de la manada de lobos, del equipo que siempre ha sido especialista en clásicas, dice que no es un gran admirador ni seguidor de etapas de este rato de pavés en grandes vueltas, pero al final, yo os digo, va a haber espectáculo, pueden pasar cosas. Es un día que, como dice Lefebvre, se puede perder más que ganar, así que veremos qué acaba pasando, pero corredores como Pogačar, por ejemplo, aquí pueden sacar tajada de estos 32 kilómetros de gravilla, de esta mini Strade Bianche dentro del Tour de Francia. Pueden haber pinchazos, pueden haber caídas, pueden haber ataques desde lejos. Además, lo que me gusta, a diferencia del Giro de Italia, que también, creo que en la misma etapa 9 del próximo Giro también hay este rato, en el Giro es básicamente una pequeña muestra de este rato. 9 tramos de este rato, además, quedan muy lejos de la línea de meta. Aquí no, quedan repartidos a lo largo de los 200 kilómetros de etapa, Tramos de este rato ya en el primer tercio de carrera, en la mitad de la
la prueba también hay muchísimos tramos acumulados y lo importante, en los últimos kilómetros, fijaos, también muchos tramos de gravilla pues acumulados donde van a pasar cosas. En teoría, Pogačar aquí es el gran beneficiado de esta etapa de gravel, pero no nos engañemos. Jonas Vingegaard va a salir a la defensiva, tiene un gran equipo con Van Aert y con otros corredores especialistas en pavés y en gravel, en su escuadra que le van a proteger, pero el primer Tour de Francia que ganó Jonas Vingegaard fue una edición donde había adoquines, había pavés, que no es lo mismo, pero es parecido, donde Pogačar le ganó tiempo y sufrió un pinchazo. Vingegaard tuvo que tirar de equipo, al final acabó resolviendo bien la etapa, así que, bueno, Pogačar le beneficia esta etapa respecto a Vingegaard, pero Vingegaard ya ha ganado un Tour de Francia donde había pavés entre medio, por lo tanto, bueno, aquí puede perder tiempo Vingegaard, por supuesto, corredores como Remco, vamos a ver cómo se desenvuelven, pero, bueno, es una etapa más al final, vamos a ver mucho espectáculo, por lo tanto, en esta etapa número 9, que en principio Pogačar aquí puede sacar tajada. La segunda gran etapa del próximo Tour de Francia, a ver, hay muchas, pero estamos hablando de las 5 etapas más duras. La de este rato, por supuesto, va a ser durísima y decisiva. La segunda gran etapa dura y también muy decisiva es la número 15. Atención, porque etapa 15 es el Día Nacional de Francia, es el Día de la Bastilla, y hay un etapón pirenaico increíble. Además, precedido de esta etapa, estamos viendo ahora el perfil de la etapa 14, no es la que vamos a hablar, pero etapa 14 se sube Tourmalet, se sube en 2 puertos de primera categoría y se termina en Saint-Lary-Soulan, en Pladadet, un puerto que ganó Maika en 2014, un puerto durísimo, lo he subido en diversas ocasiones y es un puerto de 10 kilómetros al 7,9%, prácticamente al 8%, un puerto muy duro. Y al día siguiente de este etapón pirenaico se encuentra esta segunda gran etapa decisiva del Tour de Francia, que es la de Plateau de Belle, un puerto que se recupera en el Tour de Francia, un puerto donde seguro que os acordáis aquel mano a mano que hubo entre Contador y Rasmussen, creo que fue en 2007, un puerto donde Joaquim Rodríguez ganó en la última edición del Tour que lo subió, que fue en 2015, es un puerto muy duro, pero es que además el problema no es que es un puerto muy duro, que tiene 15,8 kilómetros al 8%, es largo y duro, sino que viene precedido de muchísimos puertos, del Peire Sur, del Col de Mente, que es durísimo y también muy bonito, de Col d'Aspet, se sube Agnes, que también está muy bien este puerto, se suben diferentes ascensiones que va a provocar que los corredores lleguen con las piernas muy cansadas a la última subida a Plateau de Belle, que es una etapa, por ejemplo, brutal para corredores como Jonas Vingegaard o corredores como... Sí, sobre todo Jonas Vingegaard, esta etapa de mucho desnivel acumulado le va a beneficiar este tipo de puertos. Por lo tanto, esta etapa reina de los Pirineos va a ser un gran etapón de montaña, segunda etapa decisiva que hemos visto en este Tour de Francia. Hemos hablado de la del gravel, segunda etapa decisiva y dura la de Plateau de Belle. Saltemos a la tercera gran etapa, que es para mí la etapa reina del próximo Tour de Francia en cuanto a montaña, es la etapa 19, también muy decisiva, etapa 19 del Tour de Francia, que se sube la Bonnet, ojo, porque se sube la Bonnet y se termina en Isola. Es decir, el último puerto que estáis viendo de Isola 2000, ojo, es que es un etapón durísimo, esto es durísimo esta etapa, Estamos en los Alpes marítimos, hemos hablado del gravel, hemos hablado de los Pirineos, ahora estamos en los Alpes, y en estas partes de los Alpes marítimos es una zona muy infravalorada de los Alpes, es decir, pocas veces el Tour de Francia pasa por ahí, también he subido estos puertos, son durísimos, y estamos hablando de que termina en Isola la etapa, un puerto de 16 kilómetros al 7,1%, es decir, este puerto ya por sí solo puede hacer mucho daño en las piernas de los corredores, pero si a alguien se le ocurre lanzar y romper la carrera en el puerto anterior, que es Col de la Bonnet, aquí sí que podemos ver una etapa estilo Giro de Italia. La Bonnet, para que tengáis una idea, lo podríamos comparar tranquilamente con un Stelvio. Fijaos, tiene más altura que el Stelvio, 2.802 metros de altitud y tiene 23 kilómetros de ascensión al 7%. Es un puerto que está muchos kilómetros por encima de los 2.000 metros. No tiene rampas duras, extremadamente duras, pero tiene muchos kilómetros al 8-9% y es una ascensión, ya os digo, muy larga. Este puerto, el paso de montaña más alto de los Alpes occidentales, por lo tanto es un puertarraco, así que esta etapa estilo Giro de Italia, además el puerto de antes, Col de Vars, también es durísimo, es muy largo, 18 kilómetros al 6%, es un puerto que es muy bonito además, así que bueno, Alpes marítimos, Col de Vars, después Col de la Bonnet, donde aquí, por ejemplo, dependiendo de cómo esté la carrera, pero es una etapa perfecta también para Jonas Vingegaard, es el tipo de etapas con puertos duros que le van muy bien a Jonas Vingegaard, depende de cómo vaya la clasificación del Tour de Francia, puede atacar desde lejos, se pueden abrir grandes
grandes diferencias en esta etapa del Col de la Bonnet, y después bajada muy larga y se sube Isola 2000. Tercera etapa grande de este Tour de Francia es la que acabamos de ver. Saltemos a las últimas dos grandes etapas duras y sobre todo decisivas del próximo Tour de Francia. Y atención, porque hemos visto esta etapa de la Bonnet, que es la 19, al día siguiente tenemos un etapón durísimo y decisivo, etapa 20 del Tour de Francia. Este encadenamiento en lo que es la zona de Niza, el Tour de Francia termina este año en Niza. ¿Por qué? Básicamente porque siempre se termina en París, pero este año, el mes de julio, París pues acoge los Juegos Olímpicos. Por lo tanto, la policía francesa pues comentó y aseguró que no podía garantizar la seguridad de Juegos Olímpicos más etapa 21 del Tour de Francia en Campos Elíseos. Por lo tanto, a causa de que París acoge los Juegos Olímpicos, pues en vez de terminar en París este año, terminan en Niza porque es más seguro y así no focalizan tantas cosas en París por el tema seguridad. Por lo tanto, termina en Niza el Tour de Francia, así que la etapa anterior, la etapa 20, ya estamos por los aledaños de Niza. La etapa comienza en Niza, se sube 1, 2, 3, 4 puertos clásicos de París-Niza, final en alto. Me gusta porque son puertos que no hay ninguno que tenga más autoridad ni más dureza que los otros. Por lo tanto, dependiendo de cómo esté la carrera, la clasificación, fijaos, lo que me encanta es que todos los puertos son encadenados, no hay plano entre un puerto y el otro. Esto es algo interesante para la gente que tenga tiempo perdido, la gente agresiva, porque puedes atacar, dependiendo del tiempo que tengas perdido, en el penúltimo puerto, en el antepenúltimo puerto, porque sabes que es subir, bajar, y aquí un equipo bien organizado tampoco camina tanto más que un corredor en solitario por delante. Por lo tanto, cuarta etapa dura de este Tour de Francia es la jornada 20 del Tour de Francia. Está emboscada estilo París-Niza, y la última gran etapa dura y además súper decisiva del Tour de Francia es día 21, la contrarreloj individual. Hay dos en total en este Tour de Francia. La primera de unos 20 y poco kilómetros, que es plana, una crono normal, pero esta última crono, día 21, no es para nada plana. Se empieza desde Mónaco y se sube lo que es la Tourbie, se empieza subiendo un puerto de 8 kilómetros al 5,6%, bajada, se sube un trocito de Col d'Es, 1,6 al 8%, y bajada hasta Niza. Por lo tanto, una crono muy complicada, donde vamos a ver si hay cambio de bici, vamos a ver cómo están las cenas en el día 21, una crono donde si el primero y el segundo de la general están a minuto y medio o incluso a 2 minutos entre ellos, claramente puede haber cambio de líder, estilo lo que pasó en el 89 entre Le Mans y Fignon, perdón, entre Fignon y Greg LeMond. Así que, bueno, un Tour de Francia, ya os digo, hemos repasado las 5 grandes etapas duras y decisivas de la carrera, pero bueno, a medida que se vaya acercando la carrera, pues vamos a hablar de las 21 etapas, vamos a hablar de más de este recorrido. Básicamente quería presentaros 5 etapas que van a marcar el Tour de Francia por su dureza y también por lo decisivas que son. Dejadme en comentarios si creéis que hay alguna etapa más decisiva de las que alguna de estas 5 que he comentado. Creo que no. Y bueno, chavales, nos vemos en los próximos vídeos. Chao, ragazzi. 55 seconds is countdown. He has lost the Tour de France by 8 seconds. Can you believe that?